¿Por qué creer en Dios? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos hemos planteado eso? ¿Por qué creer en Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado también como cristianos, como creyentes, que ha habido alguien que se acerca a nosotros y nos dice, ¿por qué creer en Dios? ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin palabras? Porque por ahí no tenemos la respuesta rápida o queremos argumentar mucho y no sabemos qué decir y queremos hacerlo con amor, con cariño y decirle lo que sentimos nosotros, compartirlo, pero no lo tenemos claro totalmente, quizás nosotros mismos. Y si nosotros mismos no lo tenemos claro, difícilmente podamos transmitirle al otro lo que es creer en Dios. Creer en Dios es mucho más allá de decir que hay un Dios, es mucho más allá de decir superficialmente muchas veces, yo sé que existe alguien, yo sé que está ahí. Hay muchas ramas de la filosofía y de pensador y todo eso que dicen, sus argumentos se exponen sobre qué es creer en Dios o quién es Dios o por qué Dios existe. Pero hay uno en particular que quiero citar en este día, que es Blaise Pascal. Algunos lo habrán escuchado, es un matemático, pensador, filósofo del 1620, más o menos al 1660, francés, el hombre, que se planteó esta situación. Quizás a Blaise Pascal en algún momento de su vida algo le sucedió, como nos pasa todo, por lo que por lo general estamos en la iglesia es porque algo nos ha pasado, algo nos ha tocado. Quizás a este hombre algo le pasó, por lo que entre sus tantos escritos, y sobre todo matemáticos, un hombre con mucha lógica, escribe un libro titulado Pensamientos. En este libro Pascal expone frases y pensamientos sobre lo que es, él cree que es creer en Dios, en lo que siente o lo que vivió quizás, lo que es creer en Dios. Pero también expone un razonamiento que es muy interesante y que la verdad que cuando yo lo escuché dije, wow, qué bárbaro, no se me había ocurrido. Por supuesto no soy Blaise Pascal y quizás no se me ocurran un montón de cosas como a él, pero no se me hubiera ocurrido un argumento como el que le voy a presentar y le voy a exponer que él presentó en su libro. En este argumento, Blaise Pascal se lo llamó este argumento la apuesta de Blaise Pascal. ¿Por qué? Porque se pregunta Blaise Pascal, ¿qué debe hacer una persona que, no estando convencida de la existencia de Dios, duda también de los argumentos de los ateos y teme, por lo tanto, que su duda lo prive de la salvación? Fíjense que, a ver, ¿qué pregunta? Vamos de nuevo. Una persona que no estando convencida de la existencia de Dios, yo no creo totalmente que existe Dios, dudo, estoy en que sí, en que no, pero a su vez también dudo de los argumentos de los ateos que dicen firmemente que no existe Dios. Y eso me hace tener temor por mi propia salvación, porque en algún punto creo que hay un Dios. Entonces cuando escucho un ateo, alguien que realmente dice no existe Dios, y me da un poquito de cosa porque digo, si yo me pliego a algo me estoy perdiendo. Entonces Blaise Pascal, vamos de nuevo, es un juego de palabras esto, afirma que aunque no se tenga certeza de la existencia de Dios en su totalidad, no tengamos la certeza en su totalidad, los seres humanos caminamos entre dos opciones, o creer o no creer. Toda nuestra vida es así, y lo que nos rodean es así, y todos terminamos entre dos opciones, creer o no creer. Entonces él argumenta, hace un argumento racional, porque no nos olvidemos que era un matemático, que está muy bueno y que dice, habla de apostar, ¿no? A ver, los cristianos, los creyentes, no nos basamos en apuestas, pero estamos hablando de un argumento filosófico, ¿no? Entonces él dice, si existe, apostemos que sí existe Dios, las ganancias son infinitas y eternas. Si Dios existe,
nosotros tenemos ganancias infinitas y eternas, es decir, el cielo, la vida eterna, la salvación. Y las pérdidas son finitas, para los que dicen que sí existe. La ganancia es eterna, inmensa, y las pérdidas finitas. ¿Cuáles son las pérdidas finitas? Tiempo, dinero, placeres, lujos, cosas personales. ¿Qué podemos dejar de lado? Son pérdidas finitas. Mientras que el caso contrario, que aquel que dice que no cree en Dios, que Dios no existe, las ganancias serían finitas. Porque el que no cree se basa, precisamente su vida la basa en lo que había dicho recién: tiempo, dinero, placeres, lujos. Total, Dios no existe. Sus ganancias son finitas, terminan cuando muere. ¿Y cuáles serían sus pérdidas? Sus pérdidas serían infinitas, porque podría perder la vida eterna, la salvación, en caso de Dios existir. Todo esto lo afirma Blas Pascal. Apoyándose en la teoría entonces del juego, de la apuesta, digamos, este francés concluye que es mejor rodearse de gente creyente, de un ambiente religioso, por decirlo así, y no de aquellos que no creen. Es mejor ir por los que creen que los que no creen. El argumento de Blas Pascal es el siguiente. Él presenta 4 escenarios, 4. Y no sé si es una ilusión de él o una imaginación de él, o realmente estuvo con otra persona y entabló esta conversación, en la que Blas Pascal a ese amigo le presenta los 4 escenarios de este creer o no creer. Puedes creer, le dice, puedes creer en Dios, y si existe Dios, entonces irás al cielo. Ahí está la apuesta, ganas. Si crees y Dios existe, ganas. Puedes creer en Dios, y si no existe, entonces no ganarás nada, pero tampoco perderás. Puedes no creer en Dios, y si no existe, entonces tampoco ganarás nada, porque no pasa nada, no hay nada. Puedes no creer en Dios, y si existe, entonces lo perderás todo. Pierdes. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuáles son los 4 escenarios que presenta Blas Pascal? Y continúa en su charla, dice: estudiemos las posibilidades. ¿Dios existe o Dios no existe? Yo le doy a usted, le dice a la persona, la oportunidad de tener un 50% de razón, y el otro 50% de razón lo tengo yo, dice Blas Pascal, que es que sí existe. ¿Cuál del 50% nos ofrece las mayores garantías de ganar o de acertar? Entonces le dice al amigo: veamos este razonamiento. Después de una vida más o menos prolongada, ambos morimos y somos enterrados en el mismo cementerio. Supongamos que el día de la resurrección se descubre que Dios es real. Yo he ganado y usted ha perdido. Nada menos que la eternidad, la salvación, el cielo, una vida eterna. Yo he ganado, usted ha perdido. Si Dios existe, yo gané. Ahora supongamos que no hay resurrección y Dios no existe. Usted ha ganado, pero no le sirve de nada, porque no hay nada. Porque no tiene que ganar, ni que perder. Dios no existe. En esta opción, usted también lo ha perdido todo, le dice Blas Pascal, y yo no he perdido nada. Por este sencillo cálculo de probabilidades, si apuestas por Dios, lo ganas todo, y si apuestas por la no existencia de Dios, nada ganas o lo pierdes todo. Por ende, concluye Pascal, Dios existe. No solo es una probabilidad matemática o de razonamiento lógico, sino una vivencia que hace feliz a quien la tiene. Hasta aquí fue claro. ¿Se entendió el razonamiento? Es buenísimo. O sea, a ver, muchas veces nos ha pasado que nos dicen: ¿por qué debo creer en Dios? Y nosotros por ahí no sabemos, porque a todos nos ha pasado, en algún momento nos quedamos así como tildados diciendo: ¿qué le digo? Queremos decir un montón de cosas y terminamos diciendo: ¿crees en Jesús?
Que no está mal decirlo, pero nos quedamos ahí. Ahora, muchas veces no razonamos los cristianos lo que decimos, no lo pensamos, no usamos esto que usó Blas Pascal, ¿no? Cualquiera va a decir, bueno, es un pensador. Todo podemos pensar, en mayor o menor grado todo podemos pensar, pero podemos tomar este razonamiento. Si creemos, si Dios existe, lo ganamos todo. Si no creemos y Dios existe, lo perdemos todo. No hay mucho más para elegir. Y la Biblia nos dice por qué creer en Dios, por qué sí creer en Dios. Y ahí es donde nosotros, bueno, como siempre digo, tenemos que acudir a la palabra, estudiarla, leerla, aprenderla, memorizarla. Porque les ha pasado que hay religiones que van casa por casa, sobre todo los domingos, esos horarios medio como que te golpean la puerta, insisten y todo. Bueno, y le huimos, más de uno le huimos. Pero el que queda a su merced corre un serio riesgo. Porque cuando vos le decís, yo también creo, ¿y por qué cree? Y te empiezan a tirar versículos bíblicos de la forma que ellos lo interpretan, pero te lo tiran. Y a vos te tapan la boca. A más de uno nos ha dejado titubeando. Tenemos que reconocerlo. Es así. Nos la creemos saber todo y terminamos diciendo, bueno, recibimos el folleto y nos vamos medio cabizbajo. Porque no nos hemos preparado, porque no tenemos los argumentos. La palabra de Dios nos da los argumentos del por qué creer, más allá del razonamiento de Blas Pascal o un sinfín de pensadores. Tenemos la evidencia de un creador ¿en dónde? En la creación, en la naturaleza. ¿No les ha pasado que a veces miramos, qué sé yo, ahí me habían dado en la sierra estos días y vos decís, wow, qué maravilla, o sea, y ves el cielo, las nubes, el sol, el atardecer o el amanecer. Y vos decís, esto es maravilloso, te quedás anonadado con un paisaje, un lago, las aves. La creación habla por sí sola de que hay un ser creador, que no es mano de los hombres, más allá de un lindo puente o alguna cosita que agreguemos, la creación de Dios es inmejorable. O lo hemos visto por la tele, a veces paisajes que vos te quedás como que te quedarías ahora mirando esas imágenes de paisajes que pasan en distintos lugares del mundo y que quizás nunca conoceremos face to face, pero lo podemos ver por los medios. Eso habla, la creación habla por sí sola de ese Dios. Y la palabra nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate cómo empieza la palabra de Dios. Así empieza, tan simple como eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No nos deja duda de eso. No hay duda. La palabra de Dios lo dice clara, es la primera frase, lo dice claramente. También Pablo en Romanos dice en 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. A ver, no tenemos argumento cuando vemos la creación de Dios. El salmista dice algo muy bonito, me encanta, 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Es bellísimo, es para tenerlo en la heladera ahí, sacar eso de ferretería tal y poner esa frase. Otro punto, otro fundamento del por qué creer en Dios, la revelación divina en la Biblia. La Biblia de punta a punta nos habla de ese Dios. Y, a ver, Dios decidió, Él, obviamente, dejar plasmada su palabra, su historia en la Biblia, para que no le agreguemos, le quitemos, cosa que se hace, para que la estudiemos, para que la tengamos siempre cerca, para que no nos vengan a decir algo que no es, y lo siguen haciendo, y muchas ovejitas lo creen. Dios dejó plasmada todo en la Biblia, de punta a punta, del principio al fin, la abrió y la cerró. No hay nada más que agregar ni que quitar, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que sentirla, hay que vivirla. En la Biblia se revela toda la deidad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. En la Biblia también dice, hay profecías que se cumplieron, cómo sería el Mesías, dónde nacería, qué le pasaría, por qué lo haría, qué haría por nosotros. Todo eso se cumplió. La Biblia habla de milagros, milagros increíbles que demuestran la deidad y el poder de Dios. Milagros que pueden pasar hoy mismo,
en cualquier momento de nuestras vidas. No, hay una salmista actual que fue comentario en estos días por sus milagros buenos y malos. No sé si lo han visto en las redes. Es confundir a la gente. Unas cosas son los milagros y otras cosas los juicios de Dios. ¿Que son eventos milagrosos? Sí, podemos decir que son todos eventos milagrosos, porque si yo hablo de las plagas de Egipto, son eventos milagrosos. Las cosas que pasaron fueron realmente poder y obra de Dios. Pero no lo podemos considerar netamente milagro bueno o malo, sino que uno es milagro y otro es juicio de Dios por los pecados de los hombres, por la rebeldía del ser humano. Son juicios de Dios. Y sí, obviamente que cuando Dios emite un juicio y hace justicia, como en Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo, y sí, son actos sobrenaturales. Pero no lo podemos poner a la par de un milagro como la resurrección de Lázaro. Son cosas distintas. De todas formas, todo habla de la deidad de Dios, del poder de Dios, de que Él solo puede hacerlo. En el Salmo 119, 105, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo importante de que nosotros como cristianos lo tengamos presente también. Estaría bueno también con un imancito en la heladera. Porque eso nos habla de que nuestra luz, nosotros tenemos que caminar en los valles de sombra, como dice la palabra, con la luz de la palabra. La luz de la palabra, no de los hombres, no de los que podemos estar parados acá, no, la luz de la palabra de Dios. Otro fundamento para creer en Dios es el propósito y sentido de la vida, porque cuando nosotros no le encontramos sentido de la vida, cuando nosotros permitimos que nos agobien las situaciones, los pensamientos, cuando nosotros nos sentimos vacíos, cuando nosotros sentimos que no tiene sentido todo lo que nos pasa, el amanecer, el atardecer, el despertar, el dormir, cuando empezamos a sentir eso, estamos al borde del suicidio, que le pasa a muchas personas, porque no le encuentran un propósito a la vida. Y ese propósito se lo encuentran muchas veces otros en el fanatismo de un equipo de fútbol, o de un auto, de un trabajo, de un elemento que tenga. Es un fanatismo que encuentran como un propósito de su vida eso. Yo no estoy en contra del fútbol, me gusta, pero algunos están esperando el domingo netamente para eso y van y compran la camiseta y se afilian y viven como para eso. Y lo adoctrinan y le meten a los hijos, tiene que ser de este equipo. O sea, fíjense cómo llenamos cierto vacío y cierto propósito con cosas superficiales, finitas, como decía al principio. Con Dios es distinto. Cuando nosotros encontramos a Dios y lo dejamos, porque de alguna manera lo dejamos, Él puede hacerlo si quiere estar siempre, sí o sí a nuestro lado, pero cuando lo dejamos estar a nuestro lado, nuestra vida, nuestro propósito cambia. Porque ya tiene una razón de ser. Lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, no todo es malo. Tiene una razón de ser, tiene un propósito, tiene un fin, que quizás no lo entendemos, no lo comprendemos, pero Dios lo sabe. Y nosotros, ahí entra la confianza y la fe que debemos tener en Dios. La palabra de Dios en Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es un propósito. Eso es un sentido que le tenemos que dar a nuestra vida, lo que decimos que somos creyentes. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es otro propósito. Creo que ese es el propósito: amarás a tu Dios y amarás a tu semejante. Es el propósito de todo cristiano. Fíjense que resumió Jesús el decálogo, los 10 mandamientos, los resumió en 2, que en definitiva toman todos los 10, los toman, no es que lo dejan afuera, pero si cumplimos esos 2, cumplimos todos los otros. Otro fundamento para creer en Dios es la moral y la fe.
La fe es la certidumbre de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, va atada a la moral, la fe. Porque cuando nosotros creemos y buscamos de Dios y empezamos a leer en su palabra y nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios, de Dios y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, nuestra vida moral y ética cambia. Y cambia para bien. El que no tiene a Dios y el que no sabe de la voluntad de Dios y el que no conoce de la palabra de Dios, no tiene ética ni tiene moral. Lamentablemente. Y hay mucha gente que no tiene ni ética ni moral porque nadie le ha compartido la palabra, que eso es una responsabilidad nuestra. No de todos, pero por lo menos de los que nos hayamos cruzado en nuestras vidas. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O sea, ya la moral y la ética van a ser pilares en nuestra vida. Lo que nosotros veníamos haciendo mal, con conocimiento o sin conocimiento, cambia automáticamente porque nosotros vamos a procurar hacer la voluntad de Dios. Otro fundamento para creer, la esperanza en medio de la adversidad. A todos nos ha pasado algo en la vida en la que hemos necesitado tener fe, creer, tener confianza en Dios, tener esperanza ante las dificultades de la vida, porque en definitiva la vida tiene más dificultades a veces que no dificultades. Es más difícil, hay que caminarla, hay que transitarla la vida, y sin Dios no se puede. Yo lo sé por experiencia propia, que en algún momento tuve que aferrarme a Dios, a creer, a esperar en Él, a confiar en Él, para poder seguir adelante con mi lucha, con mis cargas, con mis pesares, con mi tristeza, con mis adversidades, porque era la única manera, creer en Dios. El salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros, con nuestra confianza y nuestra fe en Dios, sabemos que Él va a acudir en nuestro auxilio, porque no nos va a permitir pasar situaciones que no podamos soportar. No lo va a permitir. Filipenses, Pablo le dice a los filipenses: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, ¿qué es lo que dice Pablo? No se preocupen, no se pongan locos, no anden alborotados, no anden histéricos, no anden nerviosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas. ¿Por quién? Por Dios, con oración y ruego. Pero Dios sabe lo que me pasa, pero Dios quiere que lo hables, que lo hablemos, que entablemos una relación. Es como un padre con un hijo, lo mismo, lo digo siempre. Yo conozco a mi hijo, creo conocerlo, pero mi hijo crece, tiene una vida, piensa por sí mismo, es un ente aparte y todo lo demás. Y si él no habla conmigo, hay cosas que yo no me voy a dar cuenta, por supuesto, porque no soy Dios. Dios sí se daría cuenta, pero no va a actuar de la misma manera que yo no puedo actuar porque mi hijo no habló. Por eso es importante que nuestras peticiones sean conocidas. ¿Por quién? Por Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Los problemas van a seguir, las luchas van a seguir, pero nosotros vamos a tener paz, que no vamos a entender y nadie va a entender probablemente. Y quizás nunca lo entendamos, quizás hasta el día que estemos frente a Dios y Él nos explique por qué pasamos lo que pasamos y cómo lo pasamos. Y nuestros pensamientos, dice, estarán guardados en Cristo Jesús. Cuando nosotros confiamos en el Señor, le pedimos a Él, le rogamos, esperamos en Él, confiamos en Él, nuestros pensamientos no van a estar en el problema, sino en Cristo Jesús, en que Él está con nosotros y Él nos ayuda y nos alienta. Otro y último fundamento, podría dar 10.000 más, pero nos tenemos que ir en algún momento, es la esperanza de vida eterna. A ver, cuando yo creo en Dios, tengo una esperanza. La vida no se termina en esto. O sea, le doy sentido a la vida, como dije antes. Sé que camino hacia un fin. Como decía Blas Pascal, nos vamos a encontrar figuradamente en un cementerio, vamos a resucitar
Y los que creímos y sabíamos que Dios existía, vamos a pasar a esa vida eterna, dejando de lado esta vida finita y corta. Tenemos una esperanza de vida eterna y la vamos a disfrutar, porque aceptamos a Cristo. Esa es la condición, por supuesto. Aceptar a Cristo y creer en Dios, creer en que Él está obrando y saber que tenemos con nosotros el mejor de los aliados que nos fortalece y nos da todo lo que necesitamos, que es el Espíritu Santo en nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Espíritu Santo, dale, te permito que hables a mi conciencia, a mi mente, a mi corazón y me digas qué debo hacer y qué no debo hacer. Es todo lo que hay que hacer. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y decirle, Espíritu Santo, decime qué digo, qué no digo, qué le digo al Señor, cómo se lo digo. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Y decirle, Espíritu Santo, no sé si llego al Señor. Y el Espíritu Santo nos va a decir, tranquilo, yo llego al Señor. Y yo voy por ustedes y con gemidos indecibles intercedo por ustedes ante el Señor. Así que tranquilo. Pero tenemos que saber que lo tenemos y confiar en Él. La esperanza de vida eterna nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, Dios es tan bueno que la única condición que nos pide es que creamos en Jesús. Por supuesto que el creer en Jesús trae un sinfín de otras cositas que tenemos que aplicar a nuestra vida, que es lo que hablamos un poquito anteriormente. Pero Dios nos dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. Esa es la fe del creyente, eso es lo bueno del creyente. A ver, sabemos que muchos seres queridos se van, algún día nos iremos nosotros, pero tenemos que estar dentro de la tristeza de la partida, del extrañar y de sentirnos por ahí como que, che, ¿qué pasó? Tenemos que estar alegres si esa persona aceptó a Cristo, si esa persona tenía a Cristo en su corazón. Tenemos que estar contentos porque sabemos dónde está. Los cristianos lo sabemos. El mundo puede decir lo que quiera, nosotros sabemos dónde está. Ese ser querido, ese amigo, ese conocido, ese quizás desconocido también que alguna vez le compartimos la palabra y creyó por esa palabra y parte porque el Señor ya le dijo es tu tiempo. Sabemos que ese está con el Señor. Está ahí, donde debe estar. Y que el día de mañana, cuando nos toque a nosotros, sí, seguramente nos llorarán, creo, un poquito por lo menos. Pero sabemos nosotros a dónde vamos a ir. Tenemos que tener esa paz y esa confianza en el Señor. Y dejarle a nuestros seres queridos eso, que ellos se queden tranquilos, que yo, o que ustedes, o al que le toque, irá y va a estar con el Señor. En Apocalipsis 21:4 dice algo muy bonito. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los que resucitan en Cristo Jesús. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Esta vida, porque ya pasó, porque resucitamos en Cristo y porque ella va a decir, listo, acá ya no tenés que llorar, no tenés que sufrir, no tenés que preocuparte. Acá lo único que tenés que hacer es alabar al Señor eternamente. Eternamente. Las cosas, ya pasaron las cosas viejas. Como diría Pablo, tendríamos ya nuestra corona. Y en 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Vamos a tener una vida eterna y esa es la esperanza del creyente. Entonces, para finalizar, ¿por qué creer en Dios? Por las evidencias que hay en la creación, por la revelación divina que tenemos en su palabra, en la palabra de Dios en la Biblia, porque Él nos da a Dios un propósito y un sentido en la vida nuestra, porque nos da cómo caminar con moral y con mucha fe, porque nos da esperanza en medio de la adversidad y porque tenemos la esperanza de una vida eterna
con Cristo Jesús. Fíjense si no hay argumentos para creer, sumado a lo que dijo Blas Pascal. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.